Bueno, muy buenos días a todos mis alumnos. Les habla el doctor Iván. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de sentidos especiales, ¿ya? En esta clase vamos a hacer énfasis sobre todo en lo que es el olfato, el gusto y el oído. Muy bien, todo esto va a ser basado en la bibliografía del Tórtora para el propedéutico. Entonces vamos a dar una breve introducción de lo que son los sentidos especiales, ¿ok? Entonces, para poder entender un poco de los sentidos especiales, hay que hablar sobre generalidades, de qué es la sensibilidad. Y bueno, el libro es muy claro con esto. Menciona que nuestro cuerpo va a llegar a tener dos tipos de sentidos. Uno que son los sentidos generales, que se van a hacer cargo de la propiocepción o de la sensación del tacto. Y bueno, estos sentidos generales van a llegar a tener dos tipos, ¿ya? Uno que es la sensibilidad somática, en el cual la persona va a ser consciente de lo que está sintiendo, ¿ya? Acá entra la sensibilidad táctil, o sea, del tacto, la sensibilidad térmica, para poder detectar estímulos térmicos, ¿sí? El calor, el frío. Muy bien. Luego tenemos la sensibilidad dolorosa, en el cual la persona puede detectar dónde le duele, ¿ya? Y también tenemos la propiocepción, como había mencionado. Ahora, también hablamos acá sobre la sensibilidad visceral. Esta sensibilidad, a diferencia de la somática, ¿ya? La visceral se va a encontrar en los órganos internos. Y bueno, la característica de este tipo de sensibilidad es que va a llegar a ser muy irregular. ¿Sí? Va a llegar a ser poco, ¿cómo se podría decir? Va a ser poco localizada, ¿ya? Ahora, también tenemos a la sensibilidad, a los sentidos especiales, los cuales son 5, ya uno que es el olfato, como pueden ver acá, el gusto, la visión, la audición y el equilibrio. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. El tacto no es considerado un sentido especial. ¿Por qué? Porque el tacto va a entrar dentro de la sensibilidad somática, que a su vez es parte de los sentidos generales. ¿Ok? El tacto, ojo, no entra dentro de los sentidos especiales. Entonces, ¿quién entra? ¿Quién entra? ¿Por qué son 5 entonces? Porque, muchachos, el tacto fue reemplazado por el equilibrio. ¿Ya? Y el equilibrio está a cargo de ¿quién? Del sentido de la audición. Por eso ahora no le decimos sentido de la audición, le decimos sentido de la audición y el equilibrio. Porque la audición, chicos, tiene dos funciones, tanto para poder oír como para poder equilibrarnos. Muy bien. Ahora, vamos a hablar literalmente de los órganos sensitivos, ya que ya había mencionado que son 5, ya, pero quiero que quede esto claro. ¿Cuál es la función de los órganos sensitivos? Su función es poder detectar los cambios en el medio ambiente, ya. En este caso vamos a hablar tanto del sentido de la vista, sentido del oído y los demás sentidos, pero acá creo que hay que hacer énfasis sobre todo en los sentidos más complejos, ¿no? Como es el sentido de la vista y el sentido de la audición, que de los 5 sentidos son los más grandes y más complejos, ¿ya? Ahora, cabe mencionar que, ya, que si hablamos de la olfacción o sentido del olfato, ya, hay que hablar primero de su anatomía y después de la fisiología, y por último vamos a hablar de las vías, del cómo se transporta la información del olfato hasta el cerebro para que pueda ser reconocida, para que pueda ser detectada y que sea consciente la persona de que está llegando a detectar un olor, ¿ya? Ahora, primeramente hablamos de la anatomía y su libro es muy claro, ¿no? Dice, el ser humano tiene la capacidad de poder detectar hasta inclusive 10.000 olores diferentes, ¿ya? ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe, muchachos, a que nuestro olfato va a llegar a tener de 10 a 100 millones de receptores, ¿ya? Ahora, algo curioso, muchachos, es que estos receptores se van a encontrar a nivel de ¿qué? A nivel, muchachos, del epitelio olfatorio, ya que acá les voy a mostrar con una flechita o con un cuadradito. Miren, esto de acá es el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio ya se encuentra en el techo de la cavidad nasal. ¿Dónde está la cavidad nasal? Fíjense, es esto, todo esto acá, muchachos, es la cavidad nasal, ¿ya? Entonces fíjense que acá tengo el piso y acá tengo el
techo. En el techo de la cavidad nasal, muchachos, es donde se ubica el epitelio olfatorio, ¿ya? Ahora, su libro también hace énfasis en esto con respecto a la ubicación y les dice, ¿no? El epitelio olfatorio se encuentra en la cara inferior de la lámina cribosa del hueso etmoides. Entonces, fíjense, si recordamos un poco de anatomía, fíjense que acá arriba está la lámina cribosa del hueso etmoides. No se olviden, muchachos, que el hueso etmoides forma el techo de la cavidad nasal. Entonces, fíjense, este epitelio olfatorio se encuentra en la cara inferior de la lámina cribosa del hueso etmoides. Perfecto. Pero no solamente se encuentra ahí. También, muchachos, este epitelio se va a ir más hacia inferior, o sea, se va a ir hacia abajo, ¿ya? Y va a recubrir los cornetes nasales superiores, ¿ya? No se olviden que los cornetes nasales superiores van a llegar a ser una proyección del hueso etmoides. Muy bien. Ahora, entonces, en resumen, el epitelio olfatorio se encuentra ¿en dónde? Acá hacemos un acercamiento. Miren, acá tengo al lado derecho un acercamiento. Miren, acá está la lámina cribosa del hueso etmoides. Entonces, miren, acá está la cara superior, o sea que está hacia arriba, y acá está la cara inferior. Entonces, miren, muchachos, en la cara inferior, que está acá, muchachos, se encuentra el epitelio olfatorio, que lo pueden ver acá. ¿Ya? ¿Hasta dónde va? Va hasta el cornete nasal superior. Hasta ahí va a ir, muchachos, nuestro epitelio olfatorio. ¿Y por qué es importante el epitelio olfatorio? Porque recuerden que el epitelio olfatorio es el que tiene los receptores para poder detectar los olores. Por eso es tan importante. Muy bien. Ahora, muchachos, algo que quiero mencionar y que creo que también es importante es que el olfato y el gusto son los únicos sentidos especiales químicos que tenemos. ¿A qué me refiero con sentido químico? Significa que es un sentido que va a ser estimulado por moléculas químicas, ¿ya? Que se tienen que mezclar sí o sí con moco. Por eso le digo sentido especial químico. Porque lo que va a estimular, muchachos, a este receptor o a este sentido es una molécula química que se va a mezclar sí o sí con el moco. Miren acá, chicos, acá tengo la molécula química que está acá. Estos pequeños redonditos oscuros son las moléculas químicas. Ahora fíjense, acá de color azul veo el moco. Entonces, para que esta sustancia química, chicos, pueda estimular a mi receptor olfatorio, tiene que mezclarse con el moco. Muy bien, con el moco. Es lo mismo para el gusto y para el olfato. Chicos, si no hay moco, ya en el caso del olfato, o si no hay saliva en el caso del gusto, una persona no puede detectar el estímulo. Entonces es re importante el moco, muchachos, en estos dos sentidos. Por eso les decimos sentidos químicos, porque son estimulados por sustancias químicas que se mezclan con moco o con saliva, ¿ya? Ahora, cabe mencionar, muchachos, que el olfato y el gusto también son únicos. ¿Por qué? Porque se pueden comunicar con el sistema límbico. ¿Y qué era el sistema límbico? Pues era parte del encéfalo, ya que se encargaba de las emociones. Inclusive en anteriores clases les había comentado que era el cerebro emocional, ya, porque nos permite sentir emociones como el amor, como el odio, ¿me entienden? Entonces, es por eso, y bueno, eso explica, muchachos, de por qué ciertos alimentos o ciertos olores, muchachos, van a llegar a despertar ciertos. Entonces, es por eso, como lo había comentado, que el olfato y el gusto son los que van a llegar a despertar emociones en una persona, ¿ya? Ahora, hablemos un poco más acerca de la estructura del epitelio olfatorio. Y lo curioso acá es que el epitelio olfatorio va a llegar a ser una estructura que es relativamente simple, ya para la función que cumple. ¿Por qué? Porque está compuesto por 3 tipos de células diferentes. El primero son los receptores olfatorios, que acá lo podemos ver, miren, chicos. Estos muchachos son los receptores olfatorios de color amarillo. Luego tenemos a las células de sostén, o también llamadas las células sustentaculares. Y por último tenemos a las células madre basales, que acá están de color morado.
Ahora, hablemos de cada uno de estos, así de manera rápida, de resumen, ¿ya? Primeramente tenemos a los receptores olfatorios, que lo ven acá de color amarillo. ¿Qué tienen de característico estos receptores? Que son neuronas ya bipolares. ¿Qué significa bipolar? Que van a llegar a tener dos conexiones. Van a llegar a tener una dendrita y van a llegar a tener un axón. Estas neuronas, muchachos, o receptores, su dendrita es la que se encarga de recibir el estímulo. Recibe el estímulo, ¿ya? Y el axón es el que va a enviar ese estímulo desde el receptor hasta el bulbo olfatorio, ¿ya? Ahora, también cabe mencionar, muchachos, que esta, y es pregunta de examen, ojo, esta neurona, muchachos, ya va a llegar a tener un axón amielínico. Importante porque han repetido ya preguntas de esto y creo que es una pregunta muy clásica, ya que estas neuronas tienen axones amielínicos. ¿Qué significa amielínico? Que no tiene mielina, que es un lípido muy especial que recubre los axones de la mayoría de las neuronas del sistema nervioso central y que mejora su rapidez de conexión, ¿ya? Pero esta neurona no tiene ese tipo de lípido, es amielínico. Muy bien, ojo, estoy repitiendo muchas veces. Ahora, cabe mencionar, muchachos, que esta neurona, a nivel de su dendrita, que miren, acá está la dendrita, muchachos. No se olviden que la dendrita de una neurona es la parte que recibe la información, detecta el estímulo. Muy bien, entonces miren, chicos, acá está la dendrita de este receptor. Y fíjense, su dendrita va a llegar a tener los famosos cilios. Le llamo cilio olfatorio, ¿ya? Estos cilios olfatorios, muchachos, son los que detectan las sustancias químicas que producen el olor. Muy bien, ahora, cabe mencionar, muchachos, que las sustancias químicas que producen el olor se llaman sustancias odoríferas, ¿ya? Entonces, desde ahora ya no le decimos sustancia química, le vamos a decir sustancia odorífera. ¿Por qué sustancia odorífera? Porque puede estimular al receptor olfatorio. Muy bien, ahora, muchachos, algo que quiero ser claro, muchachos. Hay sustancias químicas que no tienen olor. Por ejemplo, el gas, que es un compuesto químico que no tiene olor, es inodoro, ya, porque no tiene olor. Muchachos, ¿qué significa? Estas sustancias inodoras, ya, no tienen olor. ¿Por qué? Porque no pueden estimular a los cilios olfatorios de los receptores. ¿Me entienden? Entonces, quiero que quede eso claro con todo el grupo. ¿Ya? Que hay sustancias químicas que no pueden estimular a estos receptores. Por ende, no generan olor. Ejemplo, muchachos, el gas, ¿ya? Otro ejemplo, el agua. El agua no tiene olor. ¿Por qué? Porque la sustancia química del agua, chicos, no va a estimular a este receptor. Muy bien. Ahora, luego hablamos, muchachos, del segundo tipo de célula que tiene este epitelio, las células de sostén. ¿Qué tienen de especial estas células? Pues son células epiteliales cilíndricas, ¿sí?, de la mucosa de este epitelio y que va a llegar a tapizar la nariz. Ahora, ¿qué es lo importante de esta célula de sostén? Tiene 4 funciones indispensables. La primera función, chicos, es que va a llegar a proporcionar sostén a los receptores. Ya miren, acá está el receptor y miren, al lado están las células sustentaculares o células de sostén. Miren, estas células de color naranja, chicos, son las células de sostén. ¿Qué hacen? Como su nombre te dice, van a brindar sostén físico. ¿Qué más? Van a nutrir a las células receptoras. ¿Qué más hacen, muchachos? Van a producir aislamiento eléctrico y también estimulación eléctrica, muchachos, a estos receptores que están en el medio. Y por último, chicos, y creo que lo más importante, ayuda a detoxificar los compuestos químicos del epitelio olfatorio. ¿A qué me refiero con que detoxifica? Significa, muchachos, que esta célula de sostén tiene la capacidad de limpiar todas las sustancias químicas que tienen contacto con el receptor. ¿A eso a qué me refiero, muchachos? Si no fuera por estas células, ya, muchachos, ¿qué pasaría? Miren acá pintado de color rojo, muchachos, a las sustancias odoríferas que estimulan al receptor. ¿Qué pasaría, muchachos? Miren, estas células de sostén, una vez que estas sustancias odoríferas contactan con el receptor, ¿qué hacen? Limpian, barren. Es como barrer, muchachos, el piso, ¿me entienden?
Es como limpiar el piso, muchachos. Imagínense que la sustancia odorífera es como el polvo que se acumula en el piso. Entonces, estas células de sostén lo único que hacen, chicos, es limpiar a esas sustancias odoríferas. Las sacan del epitelio olfatorio. ¿Por qué, chicos? Para que no sobreestimulen al receptor olfatorio. ¿Sí? Si no fuera por estas células sustentaculares, muchachos, una persona olería un olor por mucho tiempo. Por ejemplo, a ver, si yo, no sé, huelo chocolate. Si no fuera por esta, muchachos, por esta célula sustentacular, yo olería chocolate por mucho tiempo. Inclusive después de haber después de haber estado alejado del chocolate. ¿Me entienden? Olería esa sustancia por mucho tiempo. Entonces, estas células de sostén, chicos, limpian las sustancias odoríferas del epitelio olfatorio. ¿Para qué? Para que otra sustancia se pueda unir al receptor. ¿Ok? Ahora, por último, chicos, tenemos que hablar de las células basales. Estas células basales, como su nombre te indica, ¿no? Estas células, chicos, se encuentran en la base del epitelio. Miren, acá está el receptor, acá está la célula sustentacular y miren, acá abajo en la base del epitelio se encuentran las células basales. Estas células basales, muchachos, son células madre. ¿Qué significa? Que tienen la capacidad de poder dividirse. Ahora, ¿para qué sirven, chicos? Se dividen para poder reemplazar a los receptores olfatorios. ¿Ya? Entonces, las células basales, muchachos, me ayudan a reemplazar los receptores. Estas me ayudan a reemplazar, muchachos, a estas células de color amarillo. Muy bien, las reemplazan. Ahora, ¿por qué las reemplazan, chicos? Es muy fácil. Nuestras células, o bueno, nuestros receptores olfatorios, muchachos, que son neuronas, ojo, son neuronas, solamente viven un mes. ¿Ya? ¿Eso qué significa, chicos? Que estos de acá que estoy viendo, miren, estos 4 receptores de color amarillo que estoy viendo, solamente van a vivir un mes. Después de un mes, estas células se mueren. Por ende, tienen que ser reemplazadas. ¿Y quiénes las reemplazan? Pues las células basales son las que se dividen y producen nuevos receptores. Ahora, esto me resulta curioso, ¿ya? ¿Por qué? Porque, muchachos, recuerden que los receptores olfatorios son neuronas. Entonces, lo curioso acá, muchachos, es que las neuronas, por ley, no se tendrían que dividir, no son reemplazadas, ¿ya? Es lo que les había enseñado hasta ahora, ¿no? Y bueno, acá, muchachos, se rompe esta regla, ¿ya? ¿Por qué? Porque, muchachos, estas neuronas, que son los receptores olfatorios, sí se pueden dividir, ¿sí? Sus células basales, chicos, se dividen y reemplazan a estas neuronas, cosa que va a contradecir la regla que les había comentado. ¿Ya? Entonces acá les dice, este proceso es llamativo. ¿Por qué? Porque los receptores del olfato son neuronas y las neuronas maduras no se reponen porque no se dividen. Entonces, chicos, acá hay una excepción. El epitelio olfatorio, más que todo su receptor olfatorio, que es una neurona, rompe la regla de las neuronas. ¿Ya? Hasta acá, muchachos, hemos visto que existen dos estructuras en el encéfalo, dos estructuras a nivel del sistema nervioso que van a llegar a romper esta regla, ¿ya? ¿Qué estructuras? Uno sería el epitelio olfatorio y el otro, muchachos, sería a nivel del sistema límbico, a nivel del hipocampo. Recuérdense, chicos, que en el hipocampo también las neuronas se dividen. ¿Para qué? Para que una persona pueda aprender. Entonces, acá, muchachos, ya tenemos dos estructuras que rompen esta regla de las neuronas. Neuronas que se pueden dividir. ¿Me entienden? Ok, ahora, muchachos, como plus o como algo curioso y que también puede entrar en el examen, muchachos, vamos a hablar de las glándulas olfatorias, que acá miren, las puedo ver de color verde. Esto de acá, muchachos, son las glándulas olfatorias o también llamadas las glándulas de Bowman, ¿ya? Esas glándulas, ¿qué hacen? Van a producir moco. ¿Para qué produce moco, chicos? Para poder lubricar el epitelio olfatorio. Pero no solamente para eso, chicos, recuérdense que el moco, en el sentido del olfato, es importante. ¿Para qué? Para que la sustancia odorífera se pueda mezclar con el moco y pueda entrar en contacto con el receptor. No se olviden, chicos, que tanto en el gusto como en el olfato, ¿ya? La sustancia química se tiene que mezclar sí o sí con el moco o con la saliva para poder producir el estímulo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, acá, muchachos, tengo un resumen de cómo funciona el epitelio olfatorio, ¿ya? Entonces, miren lo que acá pongo, muchachos. La capacidad humana para poder reconocer alrededor de 10.000 olores distintos.
distintos. ¿Ya? Ahora, acá muchachos la pregunta es, ¿por qué un ser humano puede detectar 10.000 olores distintos si es que solamente tiene un solo tipo de receptor? Y esto es muy fácil, muchachos. La explicación a esto es que los diferentes olores van a llegar a estimular diferentes patrones de receptores. Por ejemplo, puedo decir, no sé, el olor dulce va a estimular, no sé, al receptor 1, al 5, al 3. Eso muchachos va a hacer que detecte ese olor dulce. Pero no sé, el olor dulce, pero que sabe, el olor dulce del chocolate, ¿quién lo va a detectar? Pues en este caso se va a activar muchachos el receptor 1, 5, 3, 10 y 8. Imagínense chicos, así va a funcionar chicos. El hecho de que un ser humano pueda detectar diferentes olores es debido a que diferentes patrones de receptores son los que se activan. ¿Me entienden? Entonces, esa es una explicación del por qué tenemos esa capacidad de poder detectar diferentes olores. Ahora, muchachos, quiero que se fijen en la imagen. ¿Ya? Miren, al lado derecho tengo mi sustancia odorífera. Esa sustancia odorífera, miren, va a hacer contacto ¿con quién? Va a hacer contacto con el moco. Una vez que se mezcla con el moco, ¿qué pasa? La sustancia odorífera, muchachos, va a tomar contacto con el cilio del receptor. Una vez que hace eso, muchachos, ¿qué pasa? El receptor se activa. Cuando se activa, muchachos, este receptor, ¿qué pasa? Este receptor, chicos, se despolariza. ¿Qué significa? Que, muchachos, va a llegar a tener una carga eléctrica positiva. Recuerden, muchachos, que las células normalmente cuando están descansando tienen una carga negativa, pero cuando se despolarizan tienen una carga positiva. Una vez que una célula se despolariza, muchachos, ¿qué pasa? Genera un impulso eléctrico, un impulso nervioso. Entonces, miren, chicos, acá tengo mi impulso nervioso. Miren, este rayito de acá es mi impulso eléctrico, mi impulso nervioso. Una vez que se activa el receptor, ¿qué pasa? Este impulso nervioso, chicos, viaja desde el cilio hasta el axón del receptor. Una vez que va hasta ahí, muchachos, este axón se despolariza también, porque recuerden que el axón, chicos, es parte del receptor. También se despolariza. Por ende, el impulso nervioso, chicos, viaja hasta la siguiente neurona. ¿Ya? A esto, muchachos, le conozco como la transformación eléctrica, o también llamada, muchachos, la transducción. Ya, la transducción. Entonces, acá quiero hacer énfasis en algo. ¿Qué es la transducción, chicos? La transducción es la capacidad de un receptor para poder convertir un estímulo, ¿ya? Un estímulo, en este caso un estímulo químico, en un estímulo eléctrico. A eso le llamamos, muchachos, transducción. Ahora, muchachos, por último, hay que recordar que este sentido especial se va a llegar a adaptar muy rápido. Ya, su libro inclusive menciona, ¿no? El sentido del olfato, chicos, se adapta el primer segundo. Ya, su libro dice, ¿no? El 50%, bueno, el primer segundo, el olfato se va a adaptar en un 50%. Imagínense, chicos, ya, este sentido especial se adapta muy rápido. Muy bien, ahora, chicos, vamos a hablar un poco, esto lo vamos a dejar para otro día porque esto ya es un poco más complejo, ¿ya? Vamos a hablar de la vía olfatoria, muy bien. ¿Qué tiene acá la vía olfatoria? Quiero que aprendan, chicos, de dónde a dónde va a ir la información, ¿ya? Entonces, fíjense en la imagen, chicos, todo va a ir desde el receptor, ahí inicia todo, ¿ya? Luego vamos a ir al nervio óptico, pero nervio olfatorio, discúlpenme, sigo con el sentido de la vista, ¿ya? Entonces miren chicos, todo inicia a nivel del epitelio olfatorio. ¿En qué lugar? En el receptor olfatorio. Ahora miren chicos, este receptor olfatorio, miren que acá está su cilio, ya, o sea su dendrita, luego le sigue el cuerpo del receptor y por último le sigue el axón. Ahora miren muchachos, el axón de estos receptores olfatorios se unen y forman ¿qué cosa? Forman tractos, muchachos, forman bandas, ¿ya? Bandas de axones. Estas bandas de axones, chicos, se unen una con otra y ¿qué van a formar? Van a formar al nervio olfatorio,
¿Ya? Ahora, no se olviden, chicos, que el nervio olfatorio es el primer nervio craneal que tenemos. Este nervio olfatorio, chicos, se caracteriza, ¿por qué? Porque va a atravesar, chicos, ¿qué cosa? Miren acá, ¿qué veo? Acá veo, muchachos, la lámina cribosa del hueso etmoides. La lámina cribosa del hueso etmoides, chicos, va a llegar a tener pequeñas aberturas. Tiene forámenes para que pase el nervio olfatorio. Y una vez que pasa el nervio olfatorio, chicos, ¿qué pasa? Va a hacer, muchachos, que este nervio olfatorio, muchachos, atraviese por este foramen olfatorio y tome contacto con una segunda estructura que se llama el bulbo olfatorio, que lo ven acá, chicos. Miren, esto es el bulbo olfatorio. ¿Qué es el bulbo olfatorio? Es una extensión, muchachos, es una extensión del sistema límbico. Es una extensión del encéfalo que va a ir hacia adelante. Se encuentra por debajo, muchachos, y lateral del lóbulo frontal. Muy bien. Entonces, muchachos, una vez que toma contacto con el bulbo olfatorio, miren, chicos, el nervio olfatorio, chicos, va a tener contacto con las dendritas de las neuronas del bulbo olfatorio. Miren, acá están las neuronas del bulbo olfatorio. Y miren, acá está teniendo contacto con sus dendritas. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Fíjense, la información del olfato va por el nervio olfatorio, toma contacto con las dendritas del bulbo olfatorio, miren, y van a cambiar, muchachos, van a cambiar la información y llega hasta el cuerpo de la neurona. Y una vez que llega hasta ahí, muchachos, la información va a viajar por el axón de estas neuronas del bulbo olfatorio y van a formar el tracto olfatorio. Ya, el tracto olfatorio. Ese tracto olfatorio, muchachos, va a ir hacia dónde? Va a ir hacia dos lugares. Hacia el área olfatoria primaria, que va a ser el área 28, y hacia el sistema límbico y hacia el hipotálamo. Es por eso que les había comentado, muchachos, que el olfato puede llegar a producir sensaciones, emociones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se conecta con el sistema límbico y con el hipotálamo. Ahora, muchachos, regla, ojito con eso, el olfato es la única sensación que llega a la corteza sin hacer sinapsis con el tálamo. Ojito, muchachos, porque más adelante vamos a ver que todos los sentidos, los 5 sentidos que tenemos, ya, de estos 5 sentidos, chicos, el olfato es el único sentido que no hace contacto con el tálamo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Chicos, el olfato atraviesa el tálamo y se va directamente hacia la corteza cerebral. Eso es lo característico de este sentido especial. Muy bien. Ok, ahora, muchachos, miren acá. Acá les muestro, muchachos, el área olfatoria primaria, que es el área 28, muchachos. Es ahí donde termina la información del olfato. Y es ahí, muchachos, donde una persona, cuando llega la información, chicos, a esta área, ya, porque recuérdense que está en la corteza del cerebro. Cuando llega la información, chicos, ahí, una persona se hace consciente del olor. Muchachos, por ejemplo, a ver, no sé, a ver, yo llego a un lugar, a un aula que huele feo, ¿por qué? No sé, digamos que las personas de ahí no se han bañado. ¿Cómo soy consciente de que las personas no se han bañado? Porque detecto el olor. ¿Y cómo soy consciente de que he detectado el olor? Cuando la información, chicos, ha llegado al área olfatoria primaria, chicos. Recuerden lo siguiente. Si la información llega al área olfatoria primaria, una persona recién se hace consciente de ese olor. Pero si no llega la información acá, chicos, ¿qué pasa? Pues la persona, muchachos, nunca va a percibir ese olor, ¿ya? Ahora, muchachos, vamos a hablar un poco de correlación clínica. La hiposmia. ¿Qué es la hiposmia, muchachos? ¿Sí? La hiposmia, muchachos, es la disminución de la capacidad de poder detectar olores. ¿Por qué, muchachos? Porque disminuyen, chicos, los receptores del olfato, ¿ya? O puede ser otro tipo de alteración. Por ejemplo, muchachos, puede deberse a enfermedades inflamatorias. ¿Qué hacen? Hace, muchachos, que el epitelio olfatorio se inflame y eso hace, muchachos, que una persona no pueda detectar olores. O la hiposmia, chicos, también puede ser causada por una infección. Las infecciones, chicos, sobre todo a nivel de la cavidad nasal, producen un exceso de moco. ¿Eso qué hace, chicos? Hace que la persona, muchachos, que la sustancia odorífera, chicos, no tenga contacto con el receptor. Por ende, no puedo detectar el olor, ¿ya? Ahora, muchachos, preguntas para ir terminando esta parte del tema. Pregunta, a ver, vamos a hacer
2 preguntas y así terminamos, ¿ya? Primera pregunta, tipo examen. A ver, acá abajo, muchachos, está el patrón y acá va a aparecer la pregunta. Te dice, primera pregunta. El 50% de los receptores olfatorios se adaptan en el primer minuto. ¿Falso o verdadero? Eso es falso. ¿Por qué? Dijimos, chicos, el 50% de los receptores olfatorios se adapta en el primer segundo. Primer segundo, ¿ok? Es falso. Siguiente pregunta. El epitelio olfatorio está ubicado en el cornete nasal superior y cara superior de la lámina cribosa. ¿Falso o verdadero? Eso también es falso. ¿Por qué, chicos? Miren, les dije, el epitelio olfatorio ¿dónde se ubica? En el cornete nasal superior. Muy bien, pero muchachos, no se ubica en la cara superior de la lámina cribosa. Eso es refalso. ¿Por qué? Porque se encuentra en la cara inferior de la lámina cribosa. Muy bien. Falso. ¿El patrón cuál es, chicos? Si los dos son falsos, el patrón es D. Siguiente pregunta, muchachos. Siguiente pregunta. Primer inciso. Es función de la glándula olfatoria, o también llamada de Bowen, producir mucosa que atrapa las partículas grandes. ¿Falso o verdadero? Esto es falso, chicos. ¿Por qué? Porque dijimos, las glándulas olfatorias producen moco, pero que atrapan, chicos, partículas pequeñas. Las sustancias odoríferas. Es falso. Siguiente pregunta. En la transducción olfatoria, la CAM abre canales catiónicos. ¿Falso o verdadero? Eso, muchachos, es falso. ¿Por qué? ¿Qué dijimos, muchachos? En la transducción olfatoria, muchachos, lo que se abre ya son los canales de sodio, ¿ya? Y no hablamos de ninguna proteína receptora. Y acá miren el examen de que la pregunta de qué les habla. De una proteína receptora. No hablamos de ninguna. No dimos ningún nombre. ¿Sí? Ojito con eso. Entonces, esto es falso. ¿El patrón cuál es? Es D. Muy bien, muchachos. Ahora, me voy con esto y creo que terminamos con esta frase muy bonita, muchachos, que dice, ¿no? El olfato nos recuerda que la vida está hecha de pequeños detalles invisibles, que no se ven pero se sienten profundamente. Cada aroma despierta recuerdos emocionales y aprendizajes, invitándonos a valorar lo intangible que da sentido a nuestra existencia. Muchachos, créanme que los sentidos especiales, desde el punto de vista de la medicina, son increíbles. ¿Por qué? Porque nos permiten detectar sensaciones que nos traen o evocan emociones, chicos. Sobre todo el olfato y el gusto. Créanme, muchachos, que vivir sin estos sentidos es una tortura. ¿Por qué? Porque no nos van a permitir, muchachos, detectar esas sensaciones que nos traen recuerdos, ¿no? Y bueno, por último, muchachos, y con esto termino. Acá tienen un QR que pueden escanear, muchachos, para el examen sobre el tema, ¿ya? Cualquier pregunta, cualquier duda sobre el tema, muchachos, estoy presto a ayudarles, ¿ya? Recuerden que me pueden encontrar ya en el grupo de WhatsApp, muy bien, con mi nombre. Y también recuerden que doy clases privadas, ya por esto de la economía, ya saben, ¿ok? Entonces, cualquier pregunta, muchachos, no lo duden, me pueden escribir a mis redes sociales. Y bueno, fue un gusto y nos vemos la próxima. Bye bye.